El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán una nueva ciudad de entre los escombros. Te deleitarás en la generosidad de las naciones, te deleitarás en su gloria, porque has tenido doble porción de tribulación y aún mayor de desprecio. Tu heredad en la tierra será duplicada, y tu gozo será para siempre. Que le he llamado la carta del gozo. Dios me ha permitido estar escudriñando la Biblia a través de este año, y hay algunos momentos en donde me detengo a meditar sobre algunas cartas en particular. Quiero decirles que si hay algo que creo yo que caracteriza mi cristianismo, es el gozo y la alegría. Es cierto que todos pasamos por momentos de adversidad, dificultades. Sin embargo, el gozo del Señor está por encima de todas las circunstancias adversas. Si hay alguien que de verdad tiene que estar alegre y lleno de gozo en este mundo, somos nosotros, los hijos de Dios. En serio, porque el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. El Señor ha quitado nuestro quebranto, ha quitado todo aquello que no nos dejaba tener la libertad para caminar con gozo y con alegría. Es de que quiero compartir con ustedes la mayoría de lo que yo investigué a través de este tiempo acerca de la carta de los Filipenses. El apóstol San Pablo usa la palabra gozo o sinónimo de gozo en más de 15 ocasiones. Regocíjense, regocijaos, gócense, estén alegres. Es una de las características de esta carta. Solamente en 4 capítulos el apóstol San Pablo menciona, lo reitero, un poco más de 15 veces esta palabra. Pablo experimentó el contentamiento y la bendición de esta actitud y la compartió con la iglesia de Filipos. Filipenses, esta carta fue escrita en circunstancias difíciles. Pablo estaba preso en Roma bajo arresto domiciliario. Y lo interesante es de que por un lapso de 2 años aproximadamente, los filipenses no sabían nada de Pablo, como que desapareció del mapa. No sabían dónde estaba. Y este Epafrodito, quiero pensar, junto con algunos otros creyentes, estaban buscándolo. Pues ¿dónde está Pablo? ¿En dónde se encuentra? Y no sabían pues que Pablo estaba pasando por dificultades preso en Roma. Ustedes, yo creo que la mayoría hemos leído la carta a los romanos y tiene a los filipenses, perdón, y tiene un saborcito como agridulce, como amargo y con lleno de alegría, porque Pablo estaba pasando por dificultades económicas. Y a pesar de eso, él comparte esta carta en donde le dice a la iglesia: regocíjense en el Señor. Y la carta de los filipenses es una carta de amor espiritual para la iglesia. Les agradece a esa querida comunidad por haberle enviado una ofrenda especial por mano de Epafrodito. Y podemos ver en el capítulo 4 cómo él hace mención acerca de cómo es que está contento cuando tiene mucho y está contento cuando no tiene nada. Él no dependía de las circunstancias, porque a pesar del veredicto que se había declarado en contra de él, aunque estaba con incertidumbre,
él podía mantener su confianza en el Señor. La ciudad de Filipos era una colonia romana localizada en la antigua Macedonia. Su cultura era griega y políticamente era como Roma en todo sentido. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo probablemente entre el año 60 y el 64 después de Cristo. La iglesia de Filipos fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo en medio de una tempestad de persecuciones. Bueno, ¿y cuál de las iglesias que fundó el apóstol Pablo no fue en medio de tribulaciones? ¿Qué les digo de la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? ¿Qué les digo de la iglesia en Tesalónica? Por donde andaba Pablo siempre había persecuciones, había luchas, tribulaciones. En Listra lo dejaron muerto, como si estuviera muerto porque lo apedrearon. De allí se fue a Iconio y los enemigos del evangelio, los judaizantes, fueron a seguirlo a Iconio. Y por donde quiera que el apóstol San Pablo iba, a pesar de las tribulaciones, él siempre con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo estaba plantando iglesias. Y particularmente la iglesia de Filipos, se cree que Lidia, una mujer vendedora de telas de púrpura de la ciudad de Tiatira, esto dice Hechos 16, 14 al 15, y el carcelero de la ciudad de Filipos. ¿Recuerdan que encarcelaron a Pablo y a Silas precisamente por cuestión por la predicación del evangelio? Los metieron a la cárcel. Ahí estaban orando, cantando al Señor, y en la noche vino un terremoto, sacudió las puertas de la cárcel, se abrieron y salieron Pablo y Silas. Y el carcelero, pensando que todos los presos habían huido, y como estaba oscuro, dicen que quiso matarse. Así de que Pablo le gritó: hey, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero lo llevó a su casa, le curó las heridas y le dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y se cree entonces que Lidia y el carcelero con toda su familia fueron los primeros que comenzaron la iglesia allí en la ciudad de Filipos. Los pensamientos recurrentes de esta carta son consagración total a Cristo, a pesar de las luchas y de las pruebas, porque voy a mencionar posiblemente en reiteradas ocasiones que nosotros, con el gozo del Señor, y como lo hemos cantado, tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y en medio de las luchas y de las pruebas, nuestra consagración tiene que ser hacia Cristo. Y Pablo usa el ejemplo de Jesús en el capítulo 2, de que Jesús, siendo Dios, igual a Dios, no se aferró a esa cosa, a tal cosa, sino que vino a tomar forma de siervo. Y en medio de esa lucha de Jesús en su humanidad, no le importó, sino que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y ese es uno de los mejores ejemplos para nosotros, que en medio de las luchas, de la persecución o del sufrimiento, nuestra consagración tiene que ser completa a Cristo. Aquí no hay pensamientos o personas de doble ánimo. O somos o no somos. En las buenas y en las malas debemos de estar consagrados a Cristo. Otro pensamiento recurrente es el amor por su iglesia. Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, y ¿se acuerdan cuando antes de ser llevado a Roma, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando se reúne con todos los ancianos ahí en la playa en Mileto, antes de abordar el barco hacia Jerusalén, él mostró su preocupación por las iglesias? Por eso es de que llamó a los ancianos de Éfeso y a todos aquellos que estaban al frente de una obra para encargarles la iglesia, para decirles cuál era su tarea. El apóstol Pablo tenía una carga tremenda por las iglesias. ¿Y saben por qué? Pues el Señor le llevó a fundarlas. Y ustedes saben que cómo cuesta trabajo fundar una iglesia, establecerla bajo los principios de la sana doctrina y sobre todo cuidarla, amarla, protegerla, aunque de repente tenemos reveses o situaciones que pudieran venir en contra
del llamado del pastor o de su familia. Sin embargo, el apóstol Pablo, a pesar de que era criticado, él tenía un amor ferviente para con las iglesias. Y tercer pensamiento de esta carta es el gozo espiritual. En la carta Pablo les habla de un gozo que no depende de las circunstancias externas, sino que el gozo viene de Cristo, quien lo da gratuitamente. Así de que Pablo comienza su carta expresando su gratitud a la iglesia. Luego, después de describir algunos problemas que está enfrentando en Roma, manifiesta incertidumbre respecto a su futuro, porque él no sabía si sería ejecutado o sería liberado. Pero aún así, él mantiene su confianza en Cristo. Así de que bueno, después de esta introducción de la carta, porque es importante el background, el, el contexto, la historia, para tener una perspectiva clara acerca de lo que acabo de mencionar de esta carta. Así de que vamos a leer esos versículos de los que les mencioné acerca del gozo. Abra su Biblia ahí entonces en el libro de los Filipenses. Vamos a comenzar en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos 3 y 4. Apunté el 3 y el 4 para que tengamos la referencia clara. El apóstol Pablo le escribe así a la iglesia, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, que dice, rogando con gozo por todos ustedes, rogando con gozo. Fíjense que si hay algo que debe entonces de marcar la diferencia en nuestras oraciones, que no tienen que ser tímidas, no tienen que ser aguadas o apagadas, tiene que ser con gozo, primeramente porque ¿con quién estamos hablando? ¿Enfrente de quién estamos hablando? De aquel que nos libertó de la esclavitud del pecado, que nos quitó el quebranto y nos permite. Yo siempre digo, Dios mío, siendo tan magnífico, tan omnipotente, Dios todopoderoso, y volteo pues a ver su creación, todo lo que Dios hizo, y siendo tan grande, tan soberano y tan eterno, se digna a estar ahí conmigo. Y ese es un motivo para que estemos con gozo y con alegría. Por eso Pablo dice, rogando con gozo por todos ustedes, dándole gracias a Dios. Gracias porque la iglesia de Filipos está firme, está avanzando, como me han bendecido con esa ofrenda que me han enviado. Vamos a ver de este mismo capítulo el versículo 18. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. De que se esté predicando el evangelio de diferentes formas. Por eso Pablo dice, me gozo y me gozaré aún. Y en el versículo 25 de este mismo capítulo 1, el apóstol Pablo dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Vemos entonces que conforme el apóstol Pablo va avanzando en su relato, él va abriendo camino para que la iglesia entienda que a pesar de lo que él está pasando, de la forma en la que se predica Cristo, de todas maneras, la iglesia debe de tener ese sentir de lo que representa servir a Cristo y de lo que es estar en una comunidad que conoce íntimamente a Cristo. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, vea cómo dice también, por cuanto si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna, como dice, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí Pablo pues está haciendo referencia acerca de Cristo, de su manifestación, de su encarnación, y les dice pues que no haya divisiones, sino que tengan ese mismo sentir que tuvo Cristo. Amén. Y en el versículo 17 y 18 de este mismo capítulo 2 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Bien, y aquí en el capítulo 3, únicamente en el versículo 1, el apóstol Pablo, siguiendo este mismo tema, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Para entonces, ¿cuántas veces se ha mencionado la palabra gozo, o regocijaos, o gozaos? Ya van aproximadamente 9 veces. Apenas al principio de esta carta, pudiéramos decir, en el capítulo 3. Y vamos a ver en el capítulo 4, aquí en el versículo 1, vean cómo dice: así que, hermanos míos, como dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Aquí Pablo pues está manifestando el regocijo de saber de que él fue el que fundó la iglesia. Obviamente que ya había algo ahí en Filipos, porque esta Lidia y algunas otras mujeres dice que iban al río para orar, para tener comunión con el Señor. Vamos a decir que él fue el cofundador, o al final de cuentas el que se animó a establecer la iglesia allí. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo 4, el apóstol Pablo dice: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y Pablo dice: pues para mí no es gravoso decirle las mismas cosas. Y no necesariamente esta palabra que tiene algunos sinónimos, sino que más bien recordarles el sentir que se debe de tener siempre cuando está uno sirviendo al Señor en medio de la congregación, en la comunión de los santos, que es donde nos fortalecemos, es donde nos nutrimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, para que podamos salir entonces con un nuevo sentir, con una nueva manera de pensar, con una vitalidad, iglesia, porque si hay algo que verdaderamente cambia nuestra perspectiva de la vida, no es la tristeza ni el quebranto, es la alegría. El simple hecho de amanecer y ver algún día nublado, un día soleado, uno puede levantarse y decir: gracias Dios por este día, y tener una expectativa de fe en que todo va a estar bien, si comenzamos particularmente buscando al Señor. Vamos a ver de este mismo capítulo 4, el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Así de que es importante reconocer que el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en la prisión, había suficientes motivos para estar triste. ¿Verdad que sí? Hey, digo, no cabe duda que tenía el gozo del Señor. Ahora, recuerden que Pablo estaba en arresto domiciliario. Se le dieron
ciertos privilegios, particularmente porque era un ministro del evangelio y también porque era ciudadano romano. Así de que a Pablo lo visitaban algunos hermanos y dice que pues que también les ministraba. Pero Pablo no estaba seguro, aunque estaba en arresto domiciliario, él no estaba seguro si lo iban a liberar o si lo iban a ejecutar. Aún así, él escribe a la iglesia con la esperanza de volver a verlos, de estar con ellos. Lamentablemente no fue así. Sin embargo, él no estaba triste. Cuando yo estaba meditando en esta carta, me di cuenta de que no hay tiempo para estar lamentándose cuando estamos en medio de tribulaciones. Y hablo con una realidad porque la vida es así. O en su defecto, Dios nos pone pruebas o Satanás nos tienta y de repente no sabemos hacia dónde nos va a llevar la vida. Porque de repente las circunstancias son tan adversas que hasta llegamos a desconfiar de Dios. Llegamos a desalentarnos, a desanimarnos, pero ¿sobre quién está fundada entonces nuestra fe? ¿Sobre quién estamos pisando? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe si cuando vienen las luchas vivimos todo el tiempo desorientados o desanimados? Yo sé que hay situaciones que definitivamente nos tumban el ánimo hasta el suelo. Y sí, qué bueno, porque si nos tumban hasta el suelo, quiere decir que es el momento de buscar al Señor con nuestro rostro sobre el suelo, de humillarnos. Y Pablo lo dice en el capítulo 2. Pablo lo dice porque él pudo experimentar esa sensación. Estaba tan ligado al amor de Cristo, conocía tanto a Cristo en ese sentir, en esa naturaleza de humillarse, de experimentar los golpes, el sufrimiento. Él cuenta en la carta de Primera de Corintios todo aquello que tuvo que sufrir a través de sus viajes misioneros. Por eso es de que tiene una identidad tan clara acerca del sufrimiento de Cristo, pero también de la exaltación de Cristo. Porque así como Cristo fue humillado con una muerte y muerte de cruz, por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Pablo conoce esos procesos porque él tenía diferentes, pudiera decir, revelaciones o manifestaciones del Señor Jesucristo que le hablaba, que le ministraba a través de su recorrido ministerial. Es por eso que Pablo, cuando está en la cárcel, él pudo experimentar la humillación, él pudo sentir posiblemente el abandono, humanamente hablando, al igual que Cristo cuando estuvo pendiendo de la cruz. Hay momentos que sí nos sentimos alejados del favor de Dios o de la gente, pero nuestra fe tiene que ser suficiente y capaz para que en medio de toda situación difícil podamos salir victoriosos. Porque en Cristo somos más que vencedores. El capítulo 8 del libro de Romanos dice que ¿quién nos apartará del amor de Dios? Ni tribulación, ni angustia, hambre o desnudez, espada o cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, ninguna potestad nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y quién le escribió estas palabras? Alguien que había sido vituperado, que había sido lastimado, humillado. Y Pablo, aún en medio de esas circunstancias, podía decir: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor. Iglesia, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. No estamos en la cárcel. Sin embargo, a veces nos detenemos a lamernos las heridas y decimos: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué ya no me hablan? ¿Por qué todos me abandonaron? El pastor ni me visita, ni un mensajito me manda. Los hermanos ni se acuerdan de mí. Yo creo que cuando estamos en esa situación posiblemente es porque hemos abandonado nuestra comunión con Dios.
Hemos abandonado la meditación de la palabra. Hemos abandonado la oración. Una persona que está íntimamente ligado al Señor con su palabra, con el Espíritu Santo y con la oración, no tiene tiempo para lamentaciones. Es cierto, naufragamos como el apóstol Pablo, luchamos con diferentes cosas, pero el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos pondrá en una roca que es más alta que nosotros, para que veamos las circunstancias abajo y que nos demos cuenta, como dice Isaías capítulo 44, nos da alas de águila para que nos remontemos por encima de toda situación. Podemos vivir alegres, podemos vivir contentos en contra de un diagnóstico de que nos han dado, o en contra de alguien que te ha despedido, de alguien que te ha fallado, de alguien que te ha avergonzado. En Cristo lo podemos vencer todo, porque Él es nuestro ayudador. Ahora, cuando vivimos en el gozo del Señor, tenemos la victoria sobre las preocupaciones. No nos dejamos amedrentar por las circunstancias externas. Yo puse aquí, podemos decir que regocijarnos en el Señor es una regla para nosotros. Tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. Igual que Pablo en Nehemías capítulo 8 versículo 10, él insta al pueblo a regocijarse en Dios en medio de la adversidad. Los enemigos estaban ahí duro para que no siguiera construyendo los muros de Jerusalén. Pero Nehemías les dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, recordándoles que la verdadera fuerza no está en las posesiones o en las circunstancias, sino en la alegría que proviene de una relación profunda y segura con Dios. Amén. Ahí es donde debemos estar nosotros parados. Ahora, el gozo del Señor es una alegría profunda y constante que se arraiga en la certeza de que la presencia de Dios tiene todo bajo control. Ahora, Pablo estaba preso, pero su gozo no estaba tras las rejas. Él pudo escribir, él pudo aferrarse a ese gozo y encontrar en Dios la fortaleza para superar los problemas. Por eso es de que cuando en Listra lo apedrean, se queda tirado ahí, lo dejan como muerto, lo rodean los apóstoles y ahí están esperando a ver qué pasó. Él nada más se levanta, quiero pensar, se sacude el polvo, dijo, vámonos, que hay que seguirle todavía, hay mucho que hacer. Y creo que a veces nosotros también de repente sentimos que las circunstancias nos tumban. A veces nos sentimos que tenemos las piedras encima de las dificultades o de los problemas. Pero al igual que Pablo, tenemos que levantarnos y tenemos que seguir. Nosotros, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tenemos una meta que proseguir. Tenemos un objetivo claro hacia dónde queremos llegar. Y no es a obtener algo que puede darnos la felicidad pasajera o temporal, porque todo eso se acaba. Nuestro objetivo al estar aquí y cada vez que nos reunimos, nuestro objetivo es el cielo. Es el cielo. Ya tenemos aquel que pagó por nosotros, el que nos abrió el camino, el que nos abrió la puerta. Ahora nos corresponde a nosotros seguir esa meta, seguir ese propósito y no detenernos, venga lo que venga, venga lo que venga. Tenemos que mantenernos firmes en la esperanza que se nos ha dado como hijos de Dios, la vida eterna, la inmortalidad y también los premios y los galardones. Hermanos, tenemos que pensar en esos premios, en esos galardones que se nos van a dar allá arriba en la eternidad con el Señor. Eso tiene que ser una plataforma que nos lance a pasar por encima de toda tribulación emocional, todo aquello que quieran darnos inestabilidad espiritual. Hay una promesa ahí arriba que nos está esperando. Y si nosotros queremos depender de lo que nos ofrece este mundo, o por lo que estás luchando, por lo que estás corriendo, y sabes que es algo material, pero que no te va a dar la felicidad,
entonces tienes que cambiar tu expectativa. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Y como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y cuando el escritor a los Hebreos hace mención de este versículo, en el capítulo que le antecede de los héroes de la fe, es porque todos ellos, Abraham, Jefté, Moisés, todos los que nos han antecedido, muchos de ellos no alcanzaron a ver la promesa, pero se mantuvieron firmes, yendo esperanza contra esperanza, en las luchas, en las tribulaciones, se mantuvieron llenos de fe, confiando en la palabra del Señor. Y esto es lo que Pablo le transmite a la iglesia. No por el hecho de que esté preso, quiere decir que el evangelio está aquí retenido. El evangelio no se detiene, ni nosotros tampoco. Tenemos que seguir con la mirada en Cristo. Y cuando venga a tocar a la puerta la tristeza o el lloro, hermanos, no le abra. No le abra. Deje cerrada la puerta y regocíjese en el Señor. Este gozo del Señor se nutre a través de la adoración, la oración, la meditación de la palabra de Dios y haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandatos. Porque el nutrirnos espiritualmente, tener comunión con la palabra, ser ministrados, ser consolados y dirigidos por el Espíritu Santo y entender esa actitud delante de Dios como sus hijos, lo que nos corresponde es avanzar haciendo su voluntad, obedeciendo sus mandatos, caminando bajo sus mandamientos, viviendo en el fruto del Espíritu, venciendo toda tristeza y todo quebranto. Efesios capítulo 4 nos marca la pauta donde dice que en Gálatas, perdón, que el fruto del Espíritu es el amor y el gozo. Fíjense que al amor le sigue el gozo. En primer lugar, el apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, pone el amor y de allí otros 8 frutos del Espíritu, porque todos los demás frutos emanan del amor. El gozo, ¿de dónde emana? Del amor de Dios, de ese amor ágape que nos alcanzó, que nos liberó. Así de que el amor derrama el gozo de Dios, el gozo de nuestra salvación. ¿Cuántos se gozan porque son salvos? ¿Cuántos pueden deleitarse en la salvación que Dios nos ha dado? Que podemos decir: Dios, gracias, estoy tan feliz, estoy tan lleno de contentamiento porque has perdonado todos mis pecados. De repente me llega la nostalgia y es bueno porque me acuerdo de dónde me rescató el Señor, de esa basura, de ese cochinero donde nos encontrábamos. Y le digo: Dios, ¿cómo es posible que hayas perdonado todo eso? No lo merecía, pero ahora que soy tu hijo, estoy lleno de gozo y de alegría porque me has salvado y porque me has perdonado. En Lucas capítulo 10, del 1 al 12, Jesús envía a 70 discípulos a predicar. Les advierte que irían como corderos en medio de lobos. Si encuentran la casa de paz, entren y prediquen ahí. Si no les abren y no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus pies y vámonos a la otra ciudad. Jesús les advirtió entonces que también serían rechazados. Los mandó sin bolsa, sin alforja, ni calzado. Los mandó sin nada. ¿Por qué? Porque quería que confiaran absolutamente de Él. Vayan, no lleven nada, confíen en mí. Anticipadamente había mandado a los 12 y todos, pero fíjense qué lindo que Jesús no solamente mandó a los 12, mientras los 12 iban a predicar por un lado, Él se fue por otro lado. Estaban trabajando
en esa comunión. Porque ¿cuál es el objetivo principal de Dios para con la humanidad de su sacrificio de Cristo? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Y cuando un alma se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. Pero me llama la atención que Mateo dice que hay gozo en el cielo, pero no menciona lo que Lucas dice, que los ángeles se gozan cuando ven que un alma se convierte al Señor. Hay gozo, hay alegría cuando alguien viene a los pies de Cristo. No sé qué tanta celebración hubo cuando se convirtió Pablo. Ya dijo, cuando me convertí yo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Sí, también nosotros. Nada más que Pablo tenía un historial más pesado que nosotros. Nosotros no fuimos asesinos ni metimos a nadie en la cárcel, ni anduvo arrastrando a mujeres y niños, ¿verdad? Por causa del camino. Imagínense cuando el Señor Jesús se le aparece en el camino y cuando Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Y los ángeles arriba, yes, sí, se entregó Pablo, reconoció a Jesús y le entregó su vida y una tremenda algarabía, como cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores cuando nació el niño Jesús. Hay fiesta, hay alegría, hermanos, y eso es lo que tiene que impulsarnos. Muchos de las iglesias creen que la iglesia es aburrida, es monótona, no oran, no buscan al Señor porque dicen, bueno, pues hay un día a la vez, mi Cristo. No, un día diario, con objetivos, con esa certeza de que Dios quiere usarme para que otros sean salvos. Esa es la mayor alegría que nosotros podemos tener, además de la salvación que se nos ha dado y de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, chequen esto. Jesús les dice, vayan y manda a 70 a predicar. En el versículo del 17 al 20 de Lucas capítulo 10, los 70 regresaron con mucho gozo y con alegría y explican su experiencia. Señor, oh, qué tremendo, Señor. Muchos se convirtieron. Los demonios se sujetaban en tu nombre. No, hombre, fue una experiencia poderosa. Muchos se salvaron. Jesús, muchos vinieron a ti, aceptaron nuestro mensaje, creyeron en ti. Y los endemoniados eran liberados en tu nombre, como tú nos enseñaste. Oh, qué alegría, qué gozo. Estamos contentos de que nos hayas dado esta oportunidad y que nos hayas revelado esas cosas secretas. Porque Jesús dice, Padre, gracias, porque todas estas cosas las guardaste y las revelaste a tus hijos. Es esos secretos que solamente son para nosotros. Los que quieren entender los secretos de Dios tienen que buscarlo continuamente. Jesús les dice, no se regocijen de lo que ustedes han hecho, porque estaban llenos de contentamiento. Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y quiero que leamos ahí en Lucas capítulo 12 versículo 21. Y voy terminando con esto. Lucas capítulo 12 voy a leer para una mejor referencia desde el versículo 17. Lucas, si es 12, es 10, perdón. En Lucas 10, 17. ¿Lo tienen? Dice, volvieron los 70 bien tristes. Así dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo, ¡pum!, como un rayo.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuántos se regocijan de tener un nombre arriba en el libro de la vida? ¿Y cuántos han echado fuera demonios? Le falta esa parte. Me gusta la siguiente parte. Vean lo que dice, hermanos. Ay, cuando leí esto me emocioné tanto porque dice el versículo 21. En aquella misma hora Jesús, ¿qué dice? Jesús se regocijó en su espíritu. ¿Alguien puede darme una idea acerca de la expresión de ese regocijo? No es como cuando te dicen que te acabas de ganar un auto o que te aumentaron el sueldo, que te dieron el aguinaldo. Cualquier cosa que te digan que pudiera llenarte de alegría y de gozo en esta tierra no se compara con lo que ellos experimentaron con los discípulos. Oh Señor, qué tremendo. Ni el carro del año que tengo estacionado ahí me había dado tanta alegría, caray, nada. Y luego dice que Jesús se regocijó, se no gozó. Oh, Padre, oh, oh, oh. Sí, sí, Señor, sí. Oh, oh, Padre, gracias, gracias. Se llenó de gozo, se regocijó no solamente en la carne, en su espíritu, porque de su espíritu empezó a brotar ese contentamiento, esa alegría. Oh Padre, te doy gracias, porque las cosas que tenías guardadas, esos secretos, se los has revelado a tus hijos. Ese es el verdadero gozo del Hijo de Dios. Ya no somos esclavos del temor. No somos esclavos de la incertidumbre. No somos esclavos de las circunstancias de afuera. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, se acabó el lloro. O sea, por las circunstancias. Sí, llora, humíllate delante del Señor, busquémosle, sintamos su abrazo, sintamos su presencia, sintamos su favor. Amén. Pero regocíjate en el Señor. Amén. Que la próxima vez, no sé, que Dios te haga pasar por una prueba o pase alguna situación difícil, que te digan algo que pudiera quitarte completamente el gozo, esté preparado. David oraba y le pedía al Señor y le decía: Señor, en el día de la aflicción, acuérdate de mí. Él se anticipaba a los acontecimientos dolorosos. Cuando venga la aflicción, Señor, sosténme. Cuando venga la tristeza y el dolor, ayúdame. Entonces todo eso aprendemos a orar y decimos: Señor, cuando vengan las pruebas y las dificultades, por favor, no me sueltes de tu mano. Ayúdame, sosténme. Ahorita todo va bien, vamos viento en popa, pero puede llegar un momento en el que puedas sentir un shock, un cambio radical, pero yo quiero saber y confiar en que tú vas a estar conmigo. Así es el Señor. Hace 2 años me diagnosticaron cáncer en mi riñón izquierdo. Y cuando me dijo el doctor: ¿sabes qué? Lo que pasa es que traes cáncer en tu riñón izquierdo. Yo no me paniqué. Dije: ay Dios, ¿por qué yo? Porque no, ni chisté. Dije: bueno, pues a darle para adelante. Vamos a caminar con fe. Y sé que todo va a estar bien. Y todo está bien. No hay cáncer, no hay nada. Pero cuando me dijeron, lo tomé con una calma y con una confianza, porque yo sé que el Señor está de nuestro lado. Entonces, gócese, sonría. A ver, ¿se acuerdan lo que dice ¿qué es? Segunda de Corintios 9, donde dice: Dios ama al dador alegre. No cree que voy a recoger la ofrenda, ¿eh? No se ponga nerviosa. Ay, todo esto ya sabemos. El pastor, de seguro el pastor le dijo: tienes que recoger una buena ofrenda, Miguel. No, no, no. Solamente quiero que cante conmigo esto.
Lo aprendí hace muchos años. Y dice, Dios amaldador alegre. ¿Puede hacer esto conmigo? Con alegría. Ok, vamos. Dios amaldador alegre. Otra vez. Dios amaldador alegre. Ay, hermanos, algunos lo hacen reyes. Hay que hacerlo bien. No se vale ser fake aquí ahorita. Hacerlo bien. Como así, como una sonrisa de 15 para las 3. Dios amaldador alegre. Ah, se pasó la hermana. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, lean esos 4 capítulos llegando a casa antes de dormir y vea. Yo circulé y remarqué cada vez que encontraba la palabra gozo, regocíjense, regocijaos, me gozo, porque llega el momento en el que uno como que se le quieren bajar las pilas. Voy a leer Filipenses. Ahí está el gozo del Señor. Amén. Pónganse sobre sus pies. Bueno, Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos amas, porque tú nos bendices y porque tú llenas de gozo nuestra vida. Señor, David tenía razón. Después de ser perseguido, atribulado, amenazado de muerte, huyendo de sus enemigos, él pudo decir confiadamente: has cambiado mi lamento en baile, me quitaste el cilicio, o sea, la tristeza, el quebranto, y lo llenaste de alegría. De la misma manera, Dios, yo sé que no todas las cosas están bien en nosotros. De repente hay circunstancias que quisieran ahogar nuestra alegría de ser tus hijos, y sobre todo porque quieren detener ese proceso, ese propósito, ese objetivo claro por el que tú nos salvaste. Así como tú enviaste esos 70, así como tú, Señor, les declaraste esa necesidad de experimentar, ir y predicar, y se darían cuenta de que la vida cristiana no es una rutina, sino que despertarían a un avivamiento verdadero para experimentar el verdadero gozo, no de los bienes materiales, porque no les diste nada cuando los enviaste a predicar, y confiaron en ti y tú supliste todas las cosas. Podemos darnos cuenta entonces, Padre, que cuando tú nos envías, cuando estamos seguros de lo que tú estás haciendo en nosotros, no nos faltará nada, nada. Y no tenemos por qué anhelar cosas maravillosas de esta tierra. No tenemos por qué anhelar. Señor, quita la codicia y quita la avaricia de nuestro corazón. Y como dijo el escritor del Salmos 119, Señor, ayúdame a amar más tu palabra que el mucho oro. Ayúdame a amar más tus mandamientos que las muchas riquezas. Que todo lo que pudiera este mundo ofrecernos, Dios, que no nos ilumine, que no nos emocione, sino que pensemos únicamente en el objetivo por el que tú nos llamaste, a estar alegres. Pero sobre todo, Señor, a pesar de todas las dificultades y adversidades, predicar tu palabra y gozarnos contigo, Jesús. Gozarnos contigo, gozarnos con los ángeles, y que haya fiesta continuamente en los cielos por el hecho de ver a muchos venir a tus pies. Danos gozo y alegría, Señor. Danos gozo. Al que llegó esta tarde triste, cansado, agobiado, al que llegó con alguna expectativa, posiblemente diciendo: Dios, háblame, te necesito, Dios, que esta palabra pueda traer contentamiento y gozo al corazón de tu pueblo. Te lo ruego, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.